Bienvenidos al módulo 4. Vamos a explorar la mayoría de legislación asociada a salud y seguridad en el trabajo, a excepción del reglamento de SSO, el cual estudiaremos en el último módulo. Nuevamente recordando nuestra pirámide de Kessler, tenemos como primera ley importante la Constitución Política de la República. Luego tenemos el decreto 9097 en el que vamos a ver que nuevamente en el Código de Salud se establecen algunos lineamientos importantes para la salud y seguridad de los trabajadores. El decreto 1441, es decir, el Código de Trabajo, elabora también algunos capítulos referentes a la salud y seguridad ocupacional. Y luego los decretos 1186 y 10997 abordan temas específicos relacionados a hidrocarburos y protección radiológica. El Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas corresponde al reglamento vigente de salud y seguridad ocupacional, que contiene la mayoría de los requisitos aplicables a este tema, y como se los indiqué, será objeto de estudio en el último módulo. Luego tenemos el Acuerdo Gubernativo 59-2001 y el 522-99 que apoyan a los decretos legislativos respecto al almacenamiento de hidrocarburos y protección radiológica. Y finalmente, dos acuerdos ministeriales, el 191-2010 y el 23-2017, tienen que ver con el reporte de accidentes y enfermedades y la gestión del comité bipartito. Y tal cual lo vimos en los ejemplos del primer módulo, el Acuerdo 04-2011 y sus reformas como la norma para reducción de desastres número 2, emitida por la CONRED. ¿Qué nos dice la Constitución? Bueno, en este caso la Constitución tiene 4 artículos que podemos utilizar de referencia. El primero es el 93, que nos dice que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Así que desde ahí tenemos que garantizar la salud y seguridad de trabajadores, visitantes y contratistas. Artículo 94 nos dice que el Estado velará por la salud y asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurar el más completo bienestar físico, mental y social. Artículo 95. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Aquí vemos nuevamente un artículo de carácter muy general que nos está diciendo indirectamente que debemos de establecer acciones de prevención para que los trabajadores no se enfermen. Y por enfermedad vamos a incluir temas de accidentes o temas de seguridad. Por último, el Estado, los empleadores y trabajadores cubiertos por el régimen de la seguridad social, con la única excepción de lo preceptuado en el artículo 88 de la Constitución, tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen. Aquí básicamente nos está diciendo que todos debemos de pagar el IX. ¿Es esto a lo que se refiere? ¿Y por qué hago referencia al IX? Porque en algún tiempo ha sido la institución que también vela por la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el Código de Trabajo? Bueno, el Código de Trabajo tiene el título quinto dedicado al tema de salud y seguridad en el trabajo. Específicamente nos habla de medidas de protección en su artículo 197. Este artículo es bastante amplio, por lo que solamente mencionaré algunas cosas que vamos a ver que nuevamente siguen siendo de implementación general. No nos dice específicamente qué hacer. Nos dice, por ejemplo, que debemos de prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a inspección y mantenimiento permanente. Nos está diciendo que una de las formas por las cuales vamos a prevenir accidentes en nuestro lugar de trabajo relacionado a maquinaria es asegurar que ésta tenga protecciones.
No nos dice qué protecciones, no nos dice, por ejemplo, como el core, que esté protegido en 360 grados, que tenga dispositivos de seguridad que paren la máquina automáticamente. No nos dice nada de eso, simplemente nos dice que adoptemos medidas de prevención en la maquinaria. Y dentro de estas medidas de prevención está el mantenimiento, que de alguna forma le dice permanente, simplemente hace referencia a que sea una cosa constante, a algo que esté programado y que se esté ejecutando. ¿Qué otro ejemplo tenemos de medidas de prevención que nos pide? Por ejemplo, nos dice que debemos de prevenir enfermedades ocupacionales y eliminar las causas que la provocan. No aborda nada más, no nos da una definición de la enfermedad ocupacional, no nos dice cuáles podrían ser y tampoco nos dice específicamente qué hacer. Así que cualquier cosa que hagamos para prevenir enfermedades va a estar haciendo que cumplamos con este requisito. Por ejemplo, también nos dice que prevengamos incendios. Así que, por ejemplo, tener extintores, capacitación de brigada, mantenimiento del sistema eléctrico, el sistema de permisos de trabajo en caliente, son actividades que previenen incendios. Así que estamos, por lo tanto, en cumplimiento con este artículo de prevención de incendios que no dice nada más. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer como auditores? No son solamente estas tres cosas que nos dice el artículo, tiene alrededor de 15 subincisos de los requerimientos, pero básicamente lo que vamos a buscar es cuáles son las medidas de precaución que ya están adoptadas por la empresa que permiten demostrar el cumplimiento de cada uno de estos incisos relacionados al artículo 197. Luego, el artículo 197 bis nos habla del tema de indemnizaciones, que tiene que ver más con estar preparados como empresa en caso tengamos una demanda por accidente o enfermedad ocupacional, estamos obligados, si así lo decide el juez, a pagar una indemnización al trabajador. El artículo 200 nos habla de la prohibición de ingerir alimentos o pernoctar en el lugar de trabajo. Así que básicamente nos toca como auditores ir a verificar el tema que en ningún lugar de trabajo se estén tomando los alimentos, que todo sea en el comedor. No solamente por tema de inocuidad, sino que también por temas de higiene y seguridad. Luego, ¿qué nos pide el Código de Salud? Nos pide una cosa muy sencilla, que toda empresa agroindustrial o de cualquier índole garanticen el acceso a los servicios de agua potable a sus trabajadores. Esto está estipulado en el artículo 83. Adicional, recordarán que en el módulo de inocuidad mencioné que había una norma específica respecto a los parámetros de calidad de agua potable. Esta es la norma técnica guatemalteca 29001. ¿Qué nos corresponde como auditores? Bueno, verificar primero que se tengan suficientes estaciones de hidratación distribuidas por todas las áreas para que todos los trabajadores tengan acceso a agua potable. Y segundo, nos toca verificar la ejecución de las evaluaciones de potabilidad de dicha agua en base a lo que establece la norma técnica guatemalteca 29001. Esta norma es de acceso gratuito, así que si ustedes ponen en su buscador NTG 29001, les va a mostrar directamente la norma y ahí van a poder explorar todos los parámetros que se deberían analizar y sus límites máximos permisibles. Respecto a hidrocarburos, que habíamos mencionado algo en el módulo ambiental, tenemos el decreto 109/97 y el reglamento que está estipulado en el acuerdo gubernativo 522/99 que nos pide, primero, que tengamos una licencia para el almacenamiento de combustibles. Esto en el artículo 18 del decreto y en el artículo 8 y 14 del acuerdo. No hay una diferencia entre lo que pide el decreto y el acuerdo. Ambos piden una licencia, solo que la ley, que es el decreto, nos da de forma general que tenemos que tener licencia. El acuerdo entra a especificar que hay categorías y qué tipo de categorías somos en base a la cantidad que tenemos almacenada de combustible y por lo tanto los requisitos para esa categoría para tramitar la licencia. ¿Qué vamos a ir a buscar como auditores? Que tengamos la licencia vigente
y que dentro de esa licencia se encuentran contemplados todos los tanques de combustible que hay en la planta. Luego, el artículo 49 del acuerdo nos habla sobre las normas de seguridad para los tanques. Así que cuando estemos auditando el proceso, por ejemplo, de servicios auxiliares, que es normalmente responsable de esta parte del suministro de combustibles a las calderas o al generador, pues vamos a ir a buscar que esos tanques estén cumpliendo, perdón, esas normas de seguridad en tanques se estén cumpliendo en el sitio de trabajo. Y luego el artículo 50 nos habla del sistema de prevención de incendios. Así que específicamente para tanques de almacenamiento de combustible vamos a ir a auditar que lo que estipula el artículo 50 se esté cumpliendo. Que se tenga un plan de capacitación para el personal para prevenir incendios y cómo responder a un posible incendio de un tanque de combustible. ¿Qué nos dice el plan de emergencia respecto a tanques de combustible? Y que se haga al menos un simulacro de incendio en tanques de combustible una vez al año. Es lo que nos está pidiendo la ley. Respecto a protección radiológica, pues esto es posible que ya no aplique si en su planta se ha eliminado el tema de rayos X. Ahora con los equipos nuevos de inspección, esto ya no tiene una fuente de emisión de radiaciones ionizantes. Sin embargo, si en algún momento se tuviera un equipo de inspección de rayos X, se debe cumplir con lo establecido en el decreto 1186 y acuerdo gubernativo 55-2001. Como ya no es aplicable en este momento, solo se los dejo como información de consulta para algún futuro que tengan algún equipo similar. El Acuerdo Ministerial 191-2010 nos regula el tema de reporte de accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Qué nos dice este acuerdo ministerial? Primero, nos da las definiciones de lo que el Ministerio de Trabajo está considerando como accidente de trabajo, enfermedad ocupacional y suceso peligroso. ¿Sí? Luego nos pide que todos los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sucesos peligrosos sean notificados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el acuerdo ministerial 191-2010, ustedes van a ver que hay una serie de datos que deben de reportarse junto con la información del accidente. Sin embargo, actualmente el Ministerio de Trabajo ha habilitado una plataforma a través de la cual se hace el reporte de los accidentes y que ya contempla todos estos datos. Por lo tanto, no va a ser necesario que ustedes busquen el detalle de los 15, 20 datos que pide que sean reportados, porque eso ya está configurado en el formulario de reporte. Lo que vamos a buscar como auditores es que todos los incidentes, hablando el lenguaje de Coca-Cola, hayan sido reportados, ¿sí? No importa si fue accidente de seguridad o si fue una enfermedad, todos los eventos hayan sido reportados. ¿Cuándo nos pide la ley que sean reportados? Básicamente nos pide que la notificación sea inmediatamente después de haber sucedido. Sin embargo, si entramos al detalle de la información que requiere, pues nos pide las causas. Entonces, ¿qué les puedo decir yo que vamos a buscar? Pues que sea tan pronto como la investigación ha sido concluida. Una vez hemos terminado la investigación de causas y definidas las acciones, podemos proceder a la notificación del accidente o la enfermedad ocupacional. También este acuerdo nos pide y nos recalca que deberá hacerse la investigación de causas. No dice exactamente causa raíz, pero indirectamente sabemos que aplicado al sistema de gestión de Coca-Cola, pues debe ser la investigación de causa raíz. Y nos pide también que se implementen acciones que eliminen las causas que provocaron el accidente para evitar que se vuelva a ocurrir. Entonces, estamos buscando la definición y ejecución de acciones correctivas respecto a incidentes.
¿sí? Este acuerdo ministerial va muy de la mano con su proceso de investigación y reporte de accidentes, y lo adicional es simplemente la notificación del evento al Ministerio de Trabajo, por lo cual ustedes deberán de buscar como auditores la evidencia que se tenga que cada evento ha sido notificado. Para el trabajo del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional se ha establecido también un acuerdo ministerial, es decir, un reglamento específico de cómo se constituye y trabaja el Comité Bipartito. Sin embargo, para darles una breve introducción, a quienes estuvieron en el módulo básico, les indicaba que en participación y consulta, la norma 45001 nos hace énfasis a que se permita la formación y funcionamiento de los comités de salud y seguridad en el trabajo, que, haciéndolo referencia a nuestro caso específico en Guatemala, se refiere al comité bipartito, el cual está establecido en el artículo 10 del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, donde nos dice que simplemente en todo lugar de trabajo con más de 10 trabajadores debe establecerse un comité bipartito. ¿Por qué es bipartito? Porque está formado por representantes del trabajador y representantes de los trabajadores, que tendrá la finalidad de velar por que se cumplan las medidas de prevención de salud y seguridad ocupacional. Para darle vida a este comité y todo el trabajo que debe de hacer, se estableció entonces el Acuerdo Ministerial 23-2017 que vamos a ver un poco más a detalle. Primero, tenemos que entrar a ver cómo está constituido el comité bipartito. Si hay menos de 10 trabajadores, no es requisito tener comité. Es a partir de 10 trabajadores que debemos de formar el comité. Y si se dan cuenta en la tabla, debemos de formarlo con igual número de trabajadores, de representantes de los trabajadores versus representantes del empleador o patrón, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos de 10 a 25 trabajadores, deben ser 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del patrono. De 50 a 100, 4 y 4, de 100 a 500, 5 y 5. Entonces, ¿qué vamos a buscar como auditores? Que el comité esté constituido por igual número de representantes de ambas partes y que ese número corresponda a lo que está indicado en esta tabla. Para la creación del comité bipartito, el empleador debe participar activamente en su constitución y funcionamiento. El empleador es responsable de convocar a la primera reunión para constituir formalmente el comité y tiene un plazo de hasta 10 días hábiles después de la reunión para notificar y registrar en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social al comité. Entonces, actualmente en las 3 plantas, los comités han sido constituidos desde hace algunos años. Así que esto simplemente es información para ustedes de lo que nos pide el reglamento específico. Sin embargo, no vamos a ir a buscar nada respecto a la creación del comité porque esto ocurrió muchísimo antes de que existiera este reglamento específico. ¿Cuáles son las funciones del comité? O en su defecto del monitor cuando no hay comité? Sin embargo, a ustedes no les aplica que no haya monitor, así que centrémonos únicamente en el comité. Bueno, ¿qué nos dice la ley? Que el comité debe participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de programas y políticas de salud y seguridad ocupacional para promover y vigilar el cumplimiento al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Es decir, debe de participar y promover la cultura de salud y seguridad ocupacional, debe de participar en la toma de decisiones respecto a la gestión de riesgos, pero también debe de soportarnos a que todos los trabajadores acaten las normas. Una segunda función es comunicar a los empleadores la forma de reportar un accidente o una enfermedad del trabajo. Y la tercera responsabilidad es asegurar que la implementación del plan de salud y seguridad ocupacional se lleva a cabo.
Entonces, funciones específicas del comité: inspeccionar las áreas de trabajo, la revisión de los comportamientos seguros, la gestión de capacitación y formación, la inspección de botiquines y ruta de evacuación, inspección de equipo de protección personal, evaluación de riesgos, elaborar, participar e implementar el plan de salud y seguridad ocupacional, las campañas de salud y seguridad ocupacional y la revisión del trabajo del monitor. Recuerden que este reglamento tiene su razón de ser porque hay muchas empresas que no cuentan con una estructura que tenga una persona o varias dentro de la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Así que la ley lo que busca es darle las herramientas a los miembros del comité para que puedan ejecutar esta función. Porque yo sé que ustedes me van a decir, por ejemplo, gestión de la capacitación, pues eso lo ve los recursos humanos. Entonces no necesito que el comité se meta a eso y están en todo el derecho de hacer y de definir cuáles sí son las actividades del comité, pero basados en lo que nos pide la ley. Al menos sí estar en las áreas de trabajo, al menos sí hacer inspecciones y pedir ayuda cuando existan condiciones o comportamientos de riesgo, y también participar de cualquier actualización de documentación y políticas que puedan poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. Y también ser el nexo, el comité debe ayudarnos a hacer el nexo con los trabajadores para propiciar su participación, para ser el canal de comunicación y para finalmente consolidarnos una cultura de salud y seguridad ocupacional. ¿Cómo debe estar organizado el comité? Pues debe haber un coordinador, un secretario y todos los demás miembros tienen la función de vocales. La ley nos dice que todos los integrantes tienen los mismos derechos, jerarquías y las decisiones serán democráticas independiente de su función dentro de la organización general. ¿Qué significa esto? Que no importa si dentro de la empresa la persona, por ejemplo, ejerce como auxiliar de limpieza, en el comité bipartito, esta persona puede ser seleccionada como secretario o inclusive coordinador del comité. Y que además todos tienen los mismos derechos y votos para tomar decisiones dentro del comité. Es lo que nos está diciendo la ley. Que vamos a buscar que esté definido quién es el coordinador, quién es el secretario y quiénes son los vocales. Eso es lo que como auditores nos corresponde verificar. ¿Qué debe hacer el coordinador? Pues convocar y dirigir las sesiones, preparar la agenda a tratar, informar a donde corresponda de las acciones desarrolladas, las medidas recomendadas, tanto preventivas y correctivas, disciplinarias y normativas. La ley nos dice así tal cual a donde corresponda. Sin embargo, aterrizándolo a el sistema de gestión, pues lo que nos toca es verificar cuál ha sido el canal de comunicación entre el coordinador del comité y la alta dirección, para informarles sobre todos los temas de gestión de riesgos que el comité esté tomando como suyos. Y además debe de coordinar y ejecutar lo que el comité le defina debe hacer. El secretario, ¿qué debe hacer? Mantener actualizados los registros de las reuniones, así como de los accidentes de trabajo. En estricta teoría, quien ejerza la función de secretario o secretaria dentro del comité bipartito es quien debería estar llenando el reporte de accidente de trabajo. Más, sin embargo, no vamos a levantar una no conformidad porque lo está haciendo alguien de salud y seguridad que no es el secretario del comité. Recuerden, insisto, que esto está hecho para empresas que no tienen un departamento de gestión de salud y seguridad y por lo tanto se apoyan del comité para toda la gestión. ¿Qué va a ser importante específicamente del reporte de incidentes? Que simplemente se reporte. No importa si lo hizo recursos humanos, no importa si lo hizo salud y seguridad o si lo hizo el comité. Lo importante es que se haya hecho. ¿Qué más debe hacer el secretario? Llevar registro y control de los integrantes de brigadas. Debe dar lectura al acta anterior. Este debe ser uno de los primeros puntos de cada reunión ordinaria. Y debe tomar nota de las acciones que se hicieron para prevenir o que se planifican hacer o se
acuerda que se deberían de hacer. Es importante también que sepan que las actas que vamos a ver más adelante de las reuniones del comité deben de llevarse a mano, así que es el secretario el que elabora el acta a mano de los temas tratados y de los acuerdos a los que se llegaron en cada reunión ordinaria o extraordinaria. Los vocales que deben de hacer: asistir puntualmente a las reuniones, desarrollar las actividades que el comité le ha designado, presentar alternativas de solución a los problemas que se plantean y, si fuera necesario, sustituir al coordinador o secretario cuando uno de estos no esté presente. ¿Qué más debemos de saber de la organización del comité bipartito? Este debe estar inscrito ante el Ministerio de Trabajo o ante el ICS, así que vamos a ir a buscar los registros de inscripción y notificación de cambios cuando así sea necesario. Vamos a ir a buscar que tenga su libro de actas, el cual debe estar foliado y empastado, y además ese libro de actas debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo, para lo cual se manda una carta indicando quiénes son los miembros, fotocopia de patente de comercio, número de trabajadores y número patronal. Este trámite ya se ha hecho en las 3 plantas, así que básicamente como auditores nos toca buscar el libro de actas. El libro de actas que se está utilizando en el momento de la auditoría y obviamente del trabajo del comité, básicamente cumple con el requisito de estar foliado, empastado y que además esté autorizado en la primera página por el Ministerio de Trabajo o el Departamento de Salud y Seguridad del ICS. Respecto a las reuniones del comité, las reuniones deben de realizarse al menos una vez al mes y estas serán las reuniones ordinarias. Luego se puede convocar a reuniones extraordinarias y las celebrarán cada vez que el comité se requiera. Deberá dejarse en actas los temas tratados y acuerdos de cada reunión, independientemente de si esta es ordinaria o extraordinaria. Y las reuniones deberán de convocarse con al menos una semana de anticipación y deberá de publicarse lugar de la reunión, día y hora, agenda a tratar y confirmar la asistencia 3 días antes. Si alguien cancela, ¿debemos de cancelar la reunión? No. Dentro del acta va a quedar estipulado quiénes llegaron y quiénes estuvieron ausentes, y si fuera necesario, el motivo de las personas que estuvieron ausentes. En caso de accidente o enfermedad ocupacional, el comité debe de reunirse para colaborar con la investigación, colaborar a definir acciones para que no vuelva a ocurrir y realizar la notificación al Ministerio de Trabajo. ¿Qué vamos a buscar como auditores y haciéndolo de forma práctica para la empresa? Es que cuando ocurre un accidente de trabajo, no solamente haya la participación de las partes que sea necesario, tal cual lo vimos en el capítulo 10.2 de la norma ISO 45001, sino que exista al menos un representante del comité dentro de la investigación para que colabore con estos 3 temas que ya les he indicado. Respecto a las reuniones, retomando este tema, toda reunión debe incluir en su primer punto la lectura del acta anterior, la revisión del cumplimiento de acuerdos y compromisos de las reuniones anteriores y la revisión de solicitudes de demandas por los trabajadores si es que existieran. La ley utiliza como lenguaje demanda, pero acá interpretado y aterrizado al sistema de gestión se refiere al reporte de cualquier condición o comportamiento inseguro. A las reuniones podrán asistir invitados siempre y cuando su participación sea pertinente en el tema que el comité está tratando. Su presencia deberá ser única y exclusivamente durante el tratamiento del tema y luego deberán de retirarse. Cualquier miembro del comité puede proponer temas a tratar y definir los puntos varios de la agenda. Así que, nuevamente, aterrizando lo que vamos a ir a buscar como auditores es que
existe una participación activa de los miembros del comité, se estén llevando las actas de reunión y se esté verificando que todos propongan puntos y ayuden con la solución. Consideraciones importantes: el tiempo de la reunión es parte de la jornada de trabajo. El empleador debe facilitar la ejecución de las actividades asignadas por el comité y la toma de decisiones se realiza por la vía del consenso. Como es una democracia, gana la mayoría y en caso de que en la votación no logren ponerse de acuerdo porque es un número par de miembros de los trabajadores, el coordinador tiene doble voto para la toma final de la decisión. ¿Qué idealmente debería ocurrir, aunque la primera sesión ya ha pasado, pero sí es algo importante que debamos de buscar, es que los representantes de los trabajadores deben ser nombrados por los mismos trabajadores, que puede ser inclusive nombrados por el sindicato, mientras que los representantes del empleador serán nombrados por la alta dirección. En la primera sesión del comité se establecen los puestos que tomará cada persona dentro del comité. Se levantará el acta de constitución, que esa ya ocurrió hace mucho tiempo. Y como les decía, la primera página siempre debe quedar libre para la autorización por parte del Ministerio de Trabajo o por parte del ICS para el tema de la autorización del libro, perdón. En las reuniones mensuales, el comité debería de ayudar a dar seguimiento al plan de salud y seguridad ocupacional o a la resolución de los temas de condiciones inseguras y sobre todo de los comportamientos inseguros, ya que hay representantes de los trabajadores quienes tienen canales de comunicación directa con el sindicato y con los trabajadores, así que deberían de ser una herramienta de ayuda. ¿Qué vamos a buscar como auditores? Es que efectivamente los miembros del comité participen primero de las reuniones y segundo, ayuden con las soluciones. ¿Qué debe de contener el acta? ¿Qué es lo que debemos de revisar en el libro? Lugar y fecha de la reunión, hora de inicio y hora de finalización, quiénes asistieron, quiénes no asistieron, cuáles fueron los acuerdos a los cuales se llegaron, de esos acuerdos, cuáles están cumplidos y qué está pendiente, cualquier nuevo tema que haya sido tratado o comunicado y la firma y nombre de los asistentes. Como les decía, el acta debe de llevarse a mano. De hecho, hay un artículo dentro del acuerdo ministerial que habla que todos los documentos de soporte del comité bipartito pueden ser digitales a excepción del libro de actas. ¿Por qué? Pues bueno, un poco de historia. Resulta que había organizaciones que descubrió el Ministerio de Trabajo o el ICS en conjunto que al momento de auditar el funcionamiento del comité simplemente volvían a imprimir el acta del mes anterior, le pedían a todos que firmaran y ya no se estaban reuniendo. Es por eso que la ley decidió que se llevaran actas a mano. Insisto, el libro de actas debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo o por la sección de Salud y Seguridad Ocupacional del ICS. El primero y último folio se reservan para autorización y cierre del libro. En caso se llegara a perder el libro, debe hacerse una notificación o una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio Público y posteriormente con la denuncia hacer la notificación al Ministerio de Trabajo para que se active un nuevo libro. El libro de actas es auditable por el Ministerio de Trabajo y por el ICS. Importante desde la perspectiva legal es que no deberían de hacerse tachones en las actas. Si se hace un tachón, entonces deberá de hacerse de la forma que está en pantalla, indicando testado de lo enmendado al final del acta, seguido de la firma de todos los miembros del comité o del monitor de salud y seguridad ocupacional. Nuevamente insisto que el comité debe ser una ayuda para la gestión de salud y seguridad ocupacional, por lo cual deberá participar en todas esas actividades que en pantalla se está mostrando y vamos a buscar como evidencia documental
que en el libro de actas los miembros del comité hayan asistido a las áreas de trabajo y lleven temas importantes de esas áreas de trabajo a tratar en el comité y se busquen soluciones o se busquen propuestas que valga la redundancia, propongan a la alta dirección para darle solución. Documentos importantes que debe de manejar el comité. Toda la información que el comité maneje puede hacerse por medios electrónicos, como les decía, a excepción del libro de actas. Los registros generados deben ser accesibles en todo momento y nos dice esta ley que la información documentada deberá resguardarse por un plazo de 10 años. ¿Qué documentos debe de guardar el comité? Documentos de su constitución, el libro de actas y el reglamento interior de trabajo, el formato de denuncias, que como les decía, la ley utiliza el lenguaje de denuncia y demanda, sin embargo, se hace referencia acá al tema de formatos para reportes de condiciones o de comportamientos inseguros. También debe de guardarse los informes de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales por el periodo de 10 años. Cualquier correspondencia, cartas, memos generados entre el comité y la alta dirección deberán de guardarse. Cualquier informe de detección, control y seguimiento de riesgos, los programas de salud y seguridad ocupacional y los indicadores de la gestión. Es muy importante que en caso de modificación de la estructura del comité se notifique al Ministerio de Trabajo o al ICS quien haya hecho la autorización del libro y para ello se tiene 10 días hábiles. ¿Sí? Si hoy deciden hacer cambio de un miembro, dentro de los próximos 10 días hábiles deberá notificarse cómo quedó constituido finalmente el comité o cómo fue actualizado y lo que como ustedes van a buscar como auditores es que en un acta ven el nombre de Alejandro Méndez y a la siguiente ya no está reemplazado por alguien más que se haya hecho esa notificación. Como periodo de vigencia, los miembros del comité pueden estar por 2 años en el comité y puede renovar su, llamémoslo de alguna forma, mandato por otros 2 años. Con eso terminamos el tema del comité bipartito. Solamente para mencionarles, hay otras leyes con aplicación en temas de salud y seguridad en el trabajo, como la ley de tránsito o la ley de portación de armas de fuego. Sin embargo, por el alcance del sistema de gestión, estas no son directamente aplicables a ustedes, sino que son requisitos que deben de comunicarse y nuevamente auditarse en los contratistas. Ley de portación de armas de fuego, que es importante que los guardias de seguridad tengan su licencia de portación de arma o su tenencia. En la ley de tránsito, que todos los vehículos que ingresen a la empresa de proveedores o contratistas, pues cumplan con los requerimientos mínimos que la ley de tránsito establece para un vehículo. Y con ello damos por terminado el módulo 4. En el módulo 5 vamos a estar estudiando todo el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Recuerden, lo repito nuevamente, no buscamos expertos legales, no buscamos que se conviertan en abogados, simplemente que recuerden y tengan el recurso de cuáles son los requisitos legales para que ustedes puedan consultar las leyes específicas y nutrir sus listas de verificación y por lo tanto hacer una evaluación más de 360 grados respecto a cada proceso. Así que estos módulos siempre van a estar disponibles y ustedes pueden estar verificando, sí, yo me acuerdo que había una ley de reporte de accidentes, ¿cuál era? Pues la buscan acá, luego buscan la ley específica y así alimentan o retroalimentan sus listas de verificación. Así que sin más, los espero en el módulo 5.